Bendiciones, queridos hermanos, y es una alegría poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en este día quiero saludar muy especialmente al pastor Juan Carlos, a la pastora Monse y a cada uno también de los colaboradores y hermanos que componen ese rebaño hermoso allí en Capital Federal. Quería compartirles en este día la palabra del Señor, y dice en Juan capítulo 5, versículos 31 en adelante: si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Contundente el testimonio de Jesús. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, y el Verbo se hizo carne. En otras versiones dice, y la palabra se encarnó. Esa palabra es la Biblia. Lo que hoy nosotros llamamos Biblia, que significa conjunto de libros. Tenemos 66 libros canonizados, 66 libros revisados. Y todos dan testimonio de Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda esa escritura dice que se encarnó en la persona de Jesús. Y ese verbo y esa palabra, esa misma palabra que creó todas las cosas, esa misma palabra se hizo carne. ¡Qué glorioso! Se encarnó en Jesucristo. Pero él encontró una resistencia increíble cuando vino. En aquellos que eran estudiosos de la palabra, y algunos se toman de este texto también como para decir, bueno, no sirve para tanto leer la Biblia, y algunos hasta atribuyen que hasta puede llegar a ser contraproducente el estudio de la Biblia. Pero estos hombres se habían enamorado de su actividad. No se habían enamorado de aquel que en teoría tenían que conocer a través de la Escritura. La Escritura habla de Jesús, la Escritura es Jesús mismo. La Escritura es Jesucristo revelado al hombre. Es
el Verbo hecho carne. Y es tremendo pensar que esa palabra se hizo carne, se encarnó en la persona de Jesucristo. Y confrontó a estos hombres que estaban totalmente lejos de la verdad, teniéndola a su lado. Es increíble pensar que podemos estar tan cerca y tan lejos de la verdad. Ellos escudriñaban porque creían que esa palabra era la verdad, pero en definitiva no estaban sus corazones iluminados por Dios para poder entenderlas. Y no pudieron comprender que aquel que estaba al lado de ellos era el Salvador, el Mesías, el que había venido justamente a salvarlo. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero qué esperanza gloriosa, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son nacidos de varón, sino de Dios. O sea, hay una transformación espiritual, hay una vida nueva que viene a través del recibir en nuestros corazones, de creer, de recibir a Jesucristo, de creer en Él. Y esa bendición tan grande sigue disponible. Jesucristo les estaba diciendo a estos hombres que se aferraban y se justificaban diciendo que ellos creían en la ley de Moisés, pero no entendían que todo lo que escribió Moisés tenía que ver con aquel que tenían a su lado. Tal vez algunos de los que estén escuchando no hayan creído todavía en Jesucristo. Y quiero decirte que Jesucristo está a tu lado. Y que tal vez hayas escuchado este mensaje montones de veces. Pero no salva escuchar el mensaje. Salva recibir al Salvador. Y este Señor Jesucristo les habló y los confrontó con esa misma palabra. Y quería que ellos pudiesen comprender, entender que la salvación estaba en Él. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el enviado, el anunciado. Todos los profetas hablaron y anunciaron sobre Él. Era aquel que había de venir, pero muchos lo recibieron. No todo estuvo perdido, no todos lo rechazaron, hubo quienes lo recibieron. Y aquellos que lo recibieron vivieron una transformación de sus almas. Sus almas nunca más volvieron a ser las mismas. Él trae a nuestra vida salvación, vida eterna. Él cambia nuestro ser porque disipa las tinieblas de nuestra vida, las oscuridades de nuestro corazón. Jesucristo vino a darnos vida. Él le ofrecía esta vida a ellos. Aunque ellos estaban cegados totalmente, Dios nos ama entrañablemente. No importa cuán grande sea la ceguera que nosotros tengamos. No importa cuán errado podamos estar, Jesucristo sigue buscando nuestras vidas. Sigue golpeando a la puerta de nuestro corazón. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere esa puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo vino a morar en nuestros corazones. Es un misterio, pero una realidad. Ese misterio no lo puede entender nuestra cabeza, nuestra humanidad. No lo podemos comprender con nuestra mente, pero es tan real
que hoy te puedo decir que ahora en este mismo momento yo lo estoy viviendo. No es algo, una experiencia lejana, no es algo que vivimos una vez. Él viene a vivir, a hacer morada en nuestros corazones. Y a medida que vamos conociéndole, por eso es que es tan importante estudiar la palabra de Dios. Claro que es importante. No les estaba diciendo esto el Señor. No, justamente les estaba diciendo todo lo que ustedes puedan entender y mirar en esa palabra, tiene cumplimiento en mi propia vida. Vine a cumplir esa palabra. Muchas veces el Señor les decía a sus discípulos, esto es para que la Escritura se cumpla. Esto es para que la Escritura se cumpla. Él es el cumplimiento de la palabra. Y cuando nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios, por eso que es importante y bueno, cada uno tendrá que preguntarle a su pastor, quiero estudiar la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios es la que trae luz sobre el Hijo de Dios. Y Él viene a que esa palabra se haga real también en nuestras vidas. Debemos ser conocedores de esa verdad. Hoy el mundo está lejos de Dios, muy lejos. Pero Dios está muy cerca de los corazones. Y aquel que pone su mirada en la palabra, pone su mirada también en Jesucristo. Hace muy poco tuvimos un testimonio muy lindo. En medio de esta pandemia, Jesucristo sigue salvando vidas. Esto no limita a Dios. Él sigue obrando, Él sigue todopoderoso. Él sigue manifestando su gloria y poder a su iglesia y a través de su iglesia también, que es el cuerpo de Cristo representado aquí en la tierra. Y ese testimonio es de un joven que por muchos años, estuvo en caminos totalmente errados, místicos, caminos muy alejados de Dios. Y uno cuando está en un ámbito laboral, está orando por aquellos que están a su alrededor, sabemos que tenemos la responsabilidad de ser luz y ser sal también. Y es así, y de no esconder lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y de no esconder esa salvación preciosa que el Señor ha obrado por misericordia en nuestro ser, y que si hemos recibido de gracia tenemos que dar de gracia. Y bueno, pero este joven parecía a alguien imposible de predicar. Siempre tenía algún argumento, y si bien por ahí a veces salía en unas charlas, no era fácil poder llegar a arribar a buen puerto, y ese buen puerto es Jesucristo. Y un día, hace unos meses atrás, un día que yo estaba con el permiso de cuidar, tratando de gestionarlo de vuelta porque se había vencido, pero no era el tema de la fiebre, sino que tenía que poner todos mis datos otra vez, y yo estaba metido ahí adentro tratando de solucionar eso que para mí en ese momento era un problema. Había llegado al lugar, pero ahora cómo me voy, y bueno, y estaba con todo eso, y entra este chico con una Biblia en su mano, una cosa totalmente extraña. Piensen que es una fábrica, que es una gráfica, y entra este chico con una Biblia en la mano, una Biblia de tapa negra, la Biblia que por ahí los que tenemos más años, hoy está todo digitalizado, ¿no? Pero era ver a alguien con un libro negro, y era alguien que iba a la iglesia, ¿no? Es decir, alguien que leía la Biblia, no era otro libro, un libro negro. Bueno, apareció con un libro negro, una Biblia, Santa Biblia, y se vino a mí y me dice, decime qué quiere decir el Apocalipsis.
Yo estaba con mi cuidar, metido ahí adentro, y de repente me di cuenta que Dios estaba trabajando en este chico. Le dije, mirá, disculpa, no te puedo explicar el Apocalipsis. Lo que me estás pidiendo no es una cosa sencilla y no se puede explicar en 10 minutos. Imagínense que era un horario de trabajo, él estaba llegando unos minutos tarde. Creo, no estoy muy seguro, pero estaba estaba sobre, y si no había llegado tarde, había llegado justo en la hora. Y, y le digo, mirá, lo único que puedo hacer es decirle a mi hijo Pedro que tenga una charla con vos. Que tenga una charla con vos y que te vaya explicando él. Le tiré la situación a Pedro. Y este chico aceptó y comenzó a hablar con Pedro. Y comenzaron a escudriñar la palabra. Y Pedro le dio para leer. Léete todo San Juan. Y se lo devoró. Léete todo Romanos. Y se lo devoró. Lo llamó a Pedro y le dijo, Pedro, estoy en el horno, soy un pecador. ¿Qué tengo que hacer? Qué precioso que esa palabra lo llevó al Salvador. Esa misma palabra nos sigue guiando al Salvador. La Biblia, por eso decimos, es la palabra de Dios. Y Jesucristo es esa palabra encarnada. Este chico pudo ser salvo. Me encanta cuando llega a la mañana, porque ahora me toca a mí tomarles la fiebre. No la fiebre, sino la temperatura. Saber si tiene fiebre. Y ver cómo cambió su rostro es algo glorioso. Jesucristo viene a tu corazón y te cambia completamente. Te puedo asegurar que te va a sacar por lo menos 10 años. Porque Él transforma tu vida desde adentro hacia afuera. Él es esa palabra que viene a transformar todo nuestro ser. A darnos vida y vida en abundancia. Él es el que vino a darle esperanza a nuestros corazones, a nuestras vidas frustradas, a nuestras vidas abatidas. El pecado abate nuestra vida, nos lleva lejos de Dios y nos hace creer también, el enemigo, el diablo nos hace creer que ya no hay esperanza para nosotros, que no merecemos nada de parte de Dios. Nos hace sentir culpables. Pero Jesucristo vino y tomó nuestro lugar en la cruz. Él descendió para identificarse con nosotros y para que en esa cruz, derramando toda su vida, nosotros encontremos salvación. Él es el Salvador. Él es el que entregó su vida en lugar de la nuestra. ¿Pensaste alguna vez que Él murió por vos? Que Él tomó tu lugar. No solo tomó el lugar de todos, tomó el lugar tuyo. Sí, tuyo, con tu nombre. En ese momento, allí en la cruz, estabas vos y estaba yo. Pero debemos recibirlo. Debemos recibirlo como ese Mesías, como ese enviado. Debemos recibirlo como esa palabra encarnada. Y debemos darle el lugar en nuestro corazón, en nuestras almas, para que Él se manifieste en nosotros. Y su luz empiece a disipar las tinieblas de nuestra vida. Si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. ¿Cómo nos gusta que una deuda se pueda cancelar?
Pero hay deudas que son muy difíciles de cancelar, muy difíciles. En este tiempo, muchos tal vez tengan muchas complicaciones con deudas, pero hay una deuda por sobre todas las deudas que es muy difícil, imposible de cancelar, y es la deuda para con Dios por el pecado. Le dice a estos hombres: yo no los voy a acusar, los va a acusar Moisés. La Biblia dice que el ser humano será juzgado por esos mandamientos. 10 mandamientos. Y cuando nos miramos ahí nos damos cuenta que todos somos pecadores. Que nadie alcanza por su propio esfuerzo pagar la deuda. Todos somos deudores. Pero Cristo vino a morir y a pagar esa deuda para que nosotros podamos hoy ser libres delante de Dios, recibiéndolo a Él como Salvador, dejándolo que Él habite en nuestros corazones. Él quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es una vida que no la podemos imitar, no podemos mostrarnos cristianos, no podemos mostrarnos felices. Debemos ser felices. Y esa felicidad es cuando Cristo llena nuestros corazones. Dentro de la vida cristiana hay momentos difíciles. También el sol en algún momento queda tapado por las nubes de las situaciones, pero son muy temporales y el Señor vuelve otra vez a fluir en nuestra vida. Por eso en este día tan lindo, tan hermoso, que el Señor preparó para que nosotros podamos aferrarnos a Él, Él es Él y nadie más que Él que quiere venir a nuestras vidas. Hoy el Señor te invita, hoy el Señor quiere que si no le recibiste, que hoy le recibas. Que hoy puedas creer en Jesucristo. Y si ya le has recibido y tal vez tu fe ha decaído, y si tal vez te has alejado aún de la palabra, bueno, vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. La palabra del Señor es Jesucristo mismo. En este día te quiero bendecir con lo que el Señor ha puesto en mi corazón y orar por tu vida, orar para que el Señor se manifieste de una manera gloriosa. Él nos ama entrañablemente, pero Él quiere que podamos. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que Jesucristo es la vida. Y Él quiere que tengas, te repito, vida y vida en abundancia. Señor, gracias. Gracias en este día por poder estar compartiendo esta palabra con mis hermanos. Señor, gracias por la vida de Juan Carlos, de Monse. Gracias por la vida de cada colaborador. Gracias por cada hermano y cada hermana. Gracias por tu amor dispensado en nuestras vidas, porque no lo merecíamos, Señor, no lo merecíamos. Podríamos haber muerto en nuestros delitos y pecados, pero has tenido misericordia de nosotros, Señor, y has enviado al Salvador. Gracias, Señor, porque Él hizo su obra y ascendió a los cielos, pero no nos abandonaste tampoco. Enviaste tu Espíritu Santo, que hoy trae a Cristo a morar en nuestros corazones cuando lo abrimos y podemos disfrutar de esa vida y vida en abundancia que habla tu palabra. Tu palabra se hace real por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, en este día
Señor, ruego tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Bendecilos grandemente, Señor. Manifestate en sus corazones, que puedas crecer en ellos, que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, que ellos puedan ser llenos de la plenitud de Cristo, como dice tu palabra, para que podamos todos juntos comprender cuál sea la estatura, el ancho, la profundidad, Señor, de tu amor tan grande para con nuestras vidas. Ese amor que excede a todo nuestro conocimiento terrenal, Señor. Gracias, 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 gracias por tu amor tan grande, infinito. Infinitas gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Dios los bendiga grandemente, hermanos.